Voy a leer, pero solo unas palabritas simplemente para agradecerles el hecho de que me hayan invitado y felicitarlos por la convocatoria tan amplia, tan un poco, digamos, abierta a la incertidumbre y a su cierto riesgo, sí, que en verdad es lo que genera mucho intercambio y deja muchos frutos. Bien. Ya para entrar en tema, les quiero explicar, lo voy a leer sin comentarios, les explico cuál es la estructura de este pequeño trabajo. Trata en primer término de exponer los fundamentos de una tesis que se hizo sobre los crímenes paranoicos en el año 1932. Su autor fue Jacques Lacan, que en ese momento tenía 31 años. De esta tesis, que está apoyada solo en un caso, hay un tipo de crimen que se define en relación a una patología, la psicosis paranoica. Luego, yo he tratado de hilvanar tres casos que son muy similares y a la vez muy distintos, de enlazarlo con el fundamento de esta tesis. ¿Por qué? Porque luego del año 35 y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la gran historia de la psiquiatría desaparece. Voy a hacer menciones de hecho y se diluye en la vigencia de los psicofármacos. Hoy esta psiquiatría de la que yo voy a hablar no existe, ha desaparecido o solo se conserva en relación al psicoanálisis. Bien, ese es el ejemplo. Ahora comencemos la lectura, donde les cuento un poco esto en forma explicada. Jacques Lacan publicó su tesis doctoral de la psicosis paranoica, su relación con la personalidad, en el año 1932. Hoy es fácil constatar que en la mitad del desarrollo de esa obra se produce su encuentro con Freud, cuya teoría sobre los mecanismos autopunitivos le fue muy necesaria para fundamentar el prototipo caso M o paranoia de autocastigo. Esta segunda parte, donde explica su caso de tesis en relación a los argumentos de Freud, es la que nos interesa. La primera parte es una compilación de toda la historia de la psiquiatría en relación a la paranoia. No era la primera vez que se relacionaba la perturbación mental con la realización de un crimen. En cierto modo también era muy conocido el hecho de ver desaparecer esa perturbación luego de la ejecución del crimen. Es la primera vez, en este caso, que se aísla un tipo clínico y se explica su mecanismo. Les menciono, porque veo que frecuenta mucho Michel Foucault, hay un estudio de Michel Foucault que se llama Yo, Pierre Rivière, habiendo matado, trata de todo esto, que es un proceso judicial que le exhume. Hoy es casi una ironía que esa obra, la última de la gran tradición psiquiátrica, haya quedado por ese encuentro con Freud ligada al fundamento de la clínica psicoanalítica. Es decir, después de la Segunda Guerra, aceleró el desarrollo de la farmacología y la gran tradición psiquiátrica se diluyó en fórmulas químicas. En conclusión, este trabajo presenta ese caso paradigmático y a partir de su desarrollo explica el fundamento de muchos otros que simplemente fueron tratados como cosa de locos. Se trata de crímenes ejecutados de modo aberrante, con crueldad desmesurada y en apariencia sin motivo. El objetivo de Lacan es el de elevar ese caso el que él trata al paradigma y luego definir otros que pueden llegar a formar una serie a partir de ese prototipo. De modo que el diagnóstico de un caso queda duplicado en la clasificación que le sirve de soporte, mediante una simple referencia al nombre propio de la observación Princeps. Esto es una cita de Lacan. Es decir, tal caso como aquel otro, usar un modelo como referencia. El prototipo caso M o la paranoia de autocastigo. El caso que tomamos como referencia, M, se presenta como una erotomanía
que ella plasma, esta persona, en novelas plenas de bobarismo y que su amor loco le hace dedicar al príncipe de Gales. De hecho, Aimée, el nombre con que la bautiza Lacan, Amada, es el nombre de una heroína de sus novelas. En la base de su desarrollo encontramos una galería de personajes tan idealizados en el amor como aborrecidos después en el odio. Así, en primer término, en la historia de Aimée, vemos la enorme presencia que adquiere en su vida la figura de su hermana. Luego una amiga a quien Lacan llama C de la M, expresión en la que por un equívoco debemos reconocer el sentimiento del odio. C de la M es el odio. Y finalmente la actriz célebre que será su víctima, elegida simplemente porque ella encarna todo lo que Aimée hubiera querido ser en su vida. Al mismo tiempo, estas relaciones están redobladas por la significación que adquieren a partir del delirio. Está la galería de personajes y luego el delirio que va enlazando esta nueva realidad. Se le impone entonces la idea de que su hijo se encuentra en una situación de riesgo y la presencia de la actriz en un teatro cercano a su casa la obliga a defenderse de algo que le resulta intolerable. La gran figura admirada cambia de signo, se convierte en perseguidora y ella va a su encuentro en el momento en que se acerca a su domicilio. Por lo que, a la hora en que se espera la salida de las estrellas, decide ir a su encuentro. Le pregunta, ¿es usted Madame Duclos? Y le descarga un navajazo que la víctima detiene con su mano. No la mata, pero ya está hecho. Dice Lacan, así pues, nada ha cambiado del lado de la víctima. Nos parece, por el contrario, que algo ha cambiado del lado de la agresora. Aimée ha realizado su castigo. Lo que Aimée comprende entonces es que se ha agredido a sí misma y paradójicamente solo entonces experimenta el alivio afectivo, una crisis de llanto y la caída brusca del delirio que caracteriza la satisfacción de la obsesión pasional. En conclusión, vemos que Lacan ha intercalado la autopunición, la satisfacción que ésta implica en un caso de psicosis. Hablo de la autopunición como un mecanismo particularmente frecuente en la neurosis obsesiva, pero no es el único caso, que es la necesidad de castigo, aplicada esta teoría dentro de un caso de psicosis. Distinto entre todos por encarnar el ideal del sujeto, el objeto amado se convierte en perseguidor, y es sobre esta figura que recae la acción criminal. Una serie de casos. Un día del año 1982, el doctor Lázari y su mujer, ambos médicos, llegaron a nuestra ciudad para participar en un congreso de su especialidad. Durante la última semana, Lázari había comenzado a percibir cierta inquietud, pero sin advertir que este hecho se había iniciado con la sustitución de la medicación antipsicótica por los ansiolíticos que tomaba en algunas ocasiones. Tampoco llegó a advertir en ese momento que los celos delirantes lo llevarían al acto homicida. Ocurrió que una mañana, al despertar en su cuarto de hotel, mientras su mujer se preparaba para salir, un hombre pasó silbando por el pasillo. Poseído por una violencia que hasta entonces no había ejercido, entró al baño y con las manos y los pies golpeó a su mujer hasta matarla. Luego se bañó y se vistió como siempre lo había hecho, pero en lugar de ir a su congreso, se encaminó hacia la terminal de ómnibus. Allí lo encontró la policía con su valija en las rodillas cuando el ómnibus estaba a punto de partir. La interpretación que lo llevó al pasaje al acto habría sido: ahora, al escuchar el silbido, ella va a encontrarse con él, si es que así se puede decir. Lo cierto es que la escena que ocurrió a partir de la interpretación delirante ya no tenía vuelta atrás. Aún agotado el delirio,
ese volcán había dejado en la realidad los restos de su erupción. Si así se puede decir, ahora una conducta real venía a simbolizar ese algo indecible. Queda indicar, por referencia, la persona que resultó Lázari al día después. Tenía unos 30 y algo, extremadamente fino, es decir, delicado y de explicación exquisita, con el agregado de cierta belleza. Más que el encierro, lo apenaba el recuerdo de su mujer, que aún muerta le había dejado algo de amor, de modo que podría decir que siempre la había querido. Le quedó este estribillo en sus declaraciones sobre la zona. La psiquiatría de ese momento y el psiquiatra que tomó a su cargo el tratamiento, sin que nada los prepare, resultaron muy atinados. Interno y paciente, en la cárcel su medicación era mínima y recibía tratamiento de psicoterapia. Inimputable, fue declarado inimputable, no volvió a su profesión. Con los años, de modo progresivo, volvió al medio libre y a lo que le había quedado de su estado civil. Otro caso. Un día de octubre del año 2007, Amin y su mujer, ambos vendedores de tisanas dietéticas, llegaron a nuestra ciudad para participar en un congreso de su especialidad. El día de su llegada, luego de alojarse, durante unas horas, Amin desapareció de su hotel. Según parece, bajo el influjo de un delirio de persecución, acudió a una iglesia en busca de salvación y a una comisaría para solicitar la detención de aquellos que querían matar. Con cierto tino, los policías que intervinieron lo derivaron a un hospital, pero por mala fortuna nadie pudo darle una respuesta eficaz. En todo momento, frente a todos sus interlocutores, había mostrado la misma agitación exponiendo su argumento sobre el perseguidor. Finalmente, el detalle de importancia, localizado por un amigo o colega que estaba en la misma actividad, volvió al hotel. Al amanecer del día siguiente, estranguló a su mujer y le arrancó los ojos antes de morir. También, con el filo que jamás fue encontrado, le seccionó su órgano genital. Cuando el personal del hotel advirtió los hechos, Amin ya pateaba el cuerpo ensangrentado y desnudo escaleras abajo. La prensa recogió estas dos exclamaciones: los decanos son todos putos, que se alternaba con emoción violenta repetida una y otra vez. En este caso no sobrevino ninguna calma después de la ejecución del acto, nada que en términos clínicos se pudiera reconocer como una estabilización. Lo que siguió, tanto en el comportamiento como en las palabras, resultó cada vez más disperso y sin ninguna clase de sistematización. Lo único constante es que el plano de su realidad se interrumpía por la emergencia de curiosos fenómenos. Hablo con usted, decía, las personas con las que hablo están cubiertas de puntos luminosos que se mueven sobre el cuerpo. Es lo que decía mientras señalaba a su interlocutor, siguiendo ese movimiento con el dedo índice. Es decir, luego del acto sobreviene lo que se llama catástrofe espiritual, la psicosis, sin la estructuración de la paranoia, como en el caso anterior, sino ya en su versión esquizofrénica. Queda la conjetura de que esa mujer con la que se había casado hacía pocas semanas y que intervenía en su negocio como la demostración de la eficacia de su producto, fue también el último sostén de su realidad. Sí, es posible que su presencia, la de esta mujer, haya demorado por un tiempo la aparición del brote psicótico. Es posible que por un tiempo, por su función en la vida de este hombre, la mujer haya podido sostener esa subjetividad desde hace años se disgregaba. Pero aún en la salida esquizofrénica podemos reconocer el deseo de muerte y ver en la autopunición una satisfacción definitiva. Es decir, ¿por qué habría renunciado Amin a su único sostén? Digamos que mientras ese sostén estuvo de su lado, él estuvo del lado de la vida. En ese cambio de signo, del amor al odio, tienen importancia los fenómenos alucinatorios, las interferencias,
en la lectura de la realidad las intrusiones, las voces y todos los fenómenos xenopáticos que se apoderan del sujeto y de su estado civil. El caso a mí no trajo el recuerdo del caso Lázari o lo evocó en poco y nada. Quizás por esa razón recibió un tratamiento muy diferente y en consecuencia los especialistas no encontraron el labor en la psiquiatría donde referirlo, donde enganchar. El proceso pericial resultó largo, la precisión diagnóstica que resulta deseable en estos casos coincidió con una larga internación y durante esa coincidencia el paciente permaneció sedado en un departamento del Hospital Ovalle. Más curioso resulta que al ser trasladado a Villa Urquiza, la cárcel, llegó con 6 o 7 esquemas de medicamento con los que habitualmente se trata la psicosis en todas sus manifestaciones. En tanto se le había negado el acceso a la inimputabilidad, ¿cómo es que resultó posible sostener la medicación antipsicótica en todas sus versiones? El contraste de estos casos demuestra que los psiquiatras, este es el punto que me interesó a mí, perdieron el tren de las grandes escuelas y que en su extravío adquirieron al DSM en sus versiones unos boletos que parecen no ir a ninguna parte. Es una discusión que hoy se renueva con la aparición del DSM-5. Vemos que lo que resulta cuando la potencia diagnóstica de las clasificaciones se disuelve en indicadores. Ustedes saben que el esquema del DSM va por manifestación de indicadores. Es la clasificación de las enfermedades mentales en la Organización Mundial de la Salud. Acuerdo con eso, nosotros manejamos en la provincia algo que se llama CIE-10, que es otra caracterización. Es una versión localizada, pero la fuente es la misma. Es reducir la enfermedad del rasgo, el rasgo del síndrome, pero ya no hay nociones clínicas. Bien. ¿Estoy diciendo? Ya está. Bien, entonces voy a saltear el caso siguiente. ¿Cómo? No, voy a ir directamente a la conclusión. En nuestros dos casos, dos hombres deciden privarse del objeto que hasta ese momento fue el sostén de su propia vida. ¿En qué se habrían convertido esos objetos desechados al quedar reducidos a un medio de expresión, de esto de expresar ese indecible que queda plasmado en la realización del acto mismo? Celos delirantes, en un caso, celos persecutorios. Aún reconstruyendo la trama hasta el límite del pasaje al acto, la reconstrucción de su sentido siempre estará sometida a la desavenencia entre la significación que le impone el símbolo y la orientación que encuentra en el deseo. Pero si llevamos la razón un poco más allá, vemos que los crímenes paranoicos también están ligados a la percepción, a la voluntad y en última síntesis a la función del juicio, es decir, como un acto cualquiera. Eso es todo. Gracias. Sí,